A ver, ¿y si te dijera que la razón por la que no tienes la riqueza que buscas no tiene nada que ver con tu trabajo, ni con tu esfuerzo, ni con cuánto ahorras? Hoy vamos a decodificar El Código del Dinero de Raymond Samson, un libro que tiene una premisa brutal. La libertad financiera no se gana, se programa. Así que prepárense porque vamos a desinstalar unas cuantas ideas viejas. Esto es De Fondo, un libro. Comenzamos. Fíjense en la portada. Esa caja fuerte es la primera gran pista. Porque esa caja fuerte es la mente. Y la pregunta que lo cambia todo es, ¿cuál es la combinación secreta que la abre para liberar la prosperidad que lleva dentro? Y aquí mismo se desbloquea el primer código. Resulta que los problemas de dinero no son por falta de dinero, no. Son por los patrones, por los programas mentales que tenemos sobre él. La escasez entonces no vive en el bolsillo, vive en la cabeza. La riqueza se tiene que construir primero como un plano, como un blueprint, en la mente. Bueno, entramos de lleno a la primera parte de esta reprogramación. Si la mente es como una supercomputadora, la pregunta es, ¿qué software, qué programa está ejecutando nuestra economía personal ahora mismo? El concepto es súper simple, pero a la vez es radical. El éxito financiero depende del software que tengamos instalado en la cabeza. O sea, no se trata de trabajar más duro, se trata de reprogramar el sistema operativo. Si uno tiene instalado un programa de escasez, por más que se esfuerce, siempre va a obtener los mismos resultados limitados. Siempre. Imagínense esto. La mente funciona como un termostato financiero. Uno puede tener un golpe de suerte, recibir un aumento o lo que sea, pero si el termostato está fijado en una temperatura baja, la mente de forma inconsciente va a encontrar la manera de volver a ese nivel. Todos tenemos un tope, un límite invisible de la riqueza que nos permitimos tener. Entonces, la pregunta del millón es, ¿a qué temperatura está ajustado ese termostato interno? La respuesta es dolorosamente simple. Solo hay que mirar los extractos bancarios. Esas cifras no mienten. Son el reflejo exacto, el termómetro perfecto de nuestra programación mental actual. Ok, una vez que entendemos nuestra programación, el siguiente paso es instalar un nuevo software. Y para eso, Samson revela una fórmula que le da la vuelta por completo a la lógica que nos enseñaron sobre el éxito. Es la ley del ser, hacer y tener. Miren, esta es la trampa en la que cae la mayoría de la gente. Esperar a tener los recursos para entonces empezar a hacer cosas y finalmente poder ser la persona que desean. Es una fórmula que solo genera frustración porque, seamos sinceros, el tener nunca llega como punto de partida. ¿Y esto? Bueno, esto lo cambia absolutamente todo. La secuencia correcta, la que funciona, es al revés: ser, hacer y tener. Primero, uno debe convertirse internamente en esa persona que es capaz de generar y gestionar la riqueza. De esa nueva identidad, de ese nuevo ser, nacen las acciones correctas. Y como consecuencia, casi como por arte de magia, los resultados materiales simplemente aparecen. Y ojo, que esta no es una idea nueva, para nada. Como vemos aquí, el filósofo estoico Epicteto ya lo tenía clarísimo hace siglos. La identidad va primero que la acción y la acción va primero que el resultado. El código siempre ha estado ahí, a la vista de todos. Perfecto. Con esta nueva mentalidad ya instalada, podemos empezar a ver la gran división, el secreto que de verdad separa a quienes tienen riqueza de quienes no, la forma en que generan sus ingresos. El libro hace aquí una distinción que es crucial. El ingreso activo depende directamente de nuestro tiempo. Si dejamos de trabajar, el ingreso se detiene. Punto. Es la famosa carrera de la rata. En cambio, el ingreso pasivo viene de sistemas que trabajan para nosotros, liberando nuestro tiempo y permitiendo que las ganancias crezcan, sin límite. Aquí está la verdadera inteligencia financiera. En serio, no se trata de conseguir un aumento de sueldo, se trata de construir activos, de diseñar sistemas que generen dinero incluso mientras dormimos. Se trata de liberarnos de la necesidad de estar físicamente presentes para producir. A ver, hagamos una pregunta de diagnóstico, una pregunta clave. Si uno deja de trabajar hoy, ahora mismo, ¿las ganancias se detienen por completo? Si la respuesta es sí, significa que hay una dependencia total del ingreso activo. Y según el autor, ese es el mayor riesgo financiero que se puede correr. Esto nos lleva, lógicamente, a la parte más práctica, la más accionable. Si el empleo es una trampa de ingresos activos, ¿cuál es la salida? El libro lo llama el camino del emprendedor. Pero, ojo, con una advertencia muy importante.
El autor insiste muchísimo en esto. No es suficiente con dejar un trabajo y montar un negocio. Es un cambio de identidad. Debe morir el empleado con su mentalidad y sus hábitos para que pueda nacer el emprendedor. Es un proceso interno, una transformación total en la forma de pensar, de actuar y de ver el mundo. Y aquí, justo aquí, viene el giro inesperado, la gran trampa en la que caen muchísimos. Huyen del empleo solo para convertirse en autoempleados. El resultado, trabajan más horas que nunca y son esclavos de su propio negocio. Creen que son dueños de una empresa, pero la realidad es que la empresa los posee a ellos. A ver, estas son las luces rojas, las señales de que uno ha caído en esa trampa. Si no hay un asistente, significa que uno mismo es el asistente, atrapado en 1000 tareas de bajo valor. Si el negocio se para en seco durante las vacaciones, entonces no vale nada por sí solo. Y cuidado, mucho cuidado con ser la persona más talentosa del equipo, porque eso impide delegar y por lo tanto crecer. El objetivo no es crear un trabajo, es crear un sistema. Así es como lo hacían en aquel entonces, cuando se escribió el libro. Se mencionaban herramientas como AdWords, por ejemplo. Hoy, los principios de crear sistemas y de apalancarse siguen siendo exactamente los mismos, pero se podrían aplicar creando contenido en redes sociales, un podcast, un curso online o una tienda automatizada. Las herramientas cambian, pero el código es el mismo. Y con esto volvemos a la idea central, al corazón de todo el asunto. Trabajar para otro es básicamente alquilar nuestro activo más valioso, la mente, por un salario fijo. El verdadero emprendedor recupera ese activo. Entiende que su mente es la fábrica de la riqueza y la pone a trabajar para sí mismo, para construir sus propios sistemas. Y así llegamos al código maestro, la clave final que lo une todo. Absolutamente todo lo que vemos en el mundo material, cada negocio, cada producto, cada fortuna, primero fue una idea, un pensamiento en la mente de alguien. El mundo físico es simplemente una consecuencia del mundo mental. En resumen, al final del día, la conquista de la libertad financiera no es una batalla que se libra afuera, en el mundo. Es un trabajo de diseño que se hace adentro. Comienza con la claridad de lo que se quiere construir en la mente. El universo material simplemente obedece a un plano mental que esté bien definido. Y para cerrar, una última reflexión que me parece fundamental. Después de descifrar todas estas ideas, ¿cuál es esa vieja creencia sobre el dinero que este código ha roto en 1000 pedazos? Compartir esa reflexión en los comentarios puede ser el primer paso para de verdad instalar un nuevo programa. Esto fue solo el inicio. La transformación está en la versión extendida. Busca en Spotify y sigue escuchando, porque un buen libro nunca guarda silencio.